¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base ASRock B550 Taichi. Probablemente una de las placas de las que menos se ha hablado desde su lanzamiento se trataría de la ASRock B550 Taichi, principalmente porque muchos de los modelos, aparte del Steel Legend, no llegan a ser muy reconocidos fuera del continente asiático, pero aunque esto pasara, sigue siendo uno de esos modelos que marcaría la gama alta dentro de ASRock, principalmente en cuanto al diseño y la calidad de componentes, y con este video intentaremos ver todas las características detrás de esta motherboard, como también las ventajas y desventajas que se nos van a presentar si estamos pensando en la misma como una opción. Y recuerda que en la descripción te estaré dejando un enlace con los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, nos encontraremos como es evidente ante el chipset B550 y el socket AM4, que nos estaría dando soporte a procesadores AMD Ryzen partiendo desde la tercera generación. Para la primera y segunda generación no se dará soporte, esto principalmente por mitigar el espacio de asignación en su BIOS y poder ser utilizado para generaciones más actuales como los nuevos Ryzen 5000, ante los cuales sí que se mantiene soporte. Por el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que debemos poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. Ya para su frecuencia, en este caso estaremos delimitados por el chipset hasta los 3200 MHz. Ya a través de la habilitación de sus perfiles XMP, podemos llegar hasta los 4733 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, nos estará presentando 8 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos dos M.2, el principal dentro de los mismos, contando con soporte en PCI Express 4.0 para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. Ya para la segunda conexión se dará soporte en PCI Express 3.0 y SATA para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210. En cuanto a los puertos de expansión, estaremos encontrando 3 PCI Express con el formato X16. El principal dentro de los mismos correrá por 16 en su versión 4.0. Para el segundo PCI Express, aunque presente formato X16, correrá por 8 y en su versión 4.0. Para el último PCI Express X16 correrá por 4 y en su versión 3.0. Adicional a esto encontraremos dos PCI Express X1 3.0. Todo esto será acompañado junto al códec de audio ALC 1220. Por el lado de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar dos conexiones de tipo ARGB, dos conexiones de tipo ERGB, una conexión para el enfriamiento líquido del CPU, 5 conexiones que pueden ser utilizadas para bombas de agua o ventiladores externos, dos USB 2.0, dos USB 3.2 de primera generación, un encabezado de tipo C, el sistema de DR Debug LED, y adicional a esto encontraremos 3 botones para encendido y reinicio y limpieza del CS Mouse. Ya si nos situamos en sus conexiones externas, estaremos encontrando dos conectores para las antenas Wi-Fi, una conexión HDMI, un DisplayPort, dos USBs 3.2 de segunda generación, uno tipo A y otro tipo C, 4 USBs 3.2 de primera generación, dos USBs 2.0, un RJ45, una conexión para audio óptico, 5 conectores tipo jack, y además de esto estaremos encontrando botones para la limpieza del CS Mouse, como también bajo una utilidad para BIOS Flashback Button. Ya por último se nos presentará un diseño con 16 fases de alimentación a partir de dobladores, que estarán completamente recubiertos con una disipación pasiva. Cada una de estas serían las características presentadas para esta placa de un formato TX, en la cual se percibe que no encontraremos ningún limitante a la hora de dar soporte a los componentes de mayor gama en el mercado, y que principalmente uno de los puntos más fuertes con relación a la misma se trataría de su enfoque hacia la conectividad y propiamente el diseño, al cual muy pocas placas en el mercado llegarían a hacerle frente. Pero todo esto a costa de un precio bastante elevado, por lo menos con respecto al resto de placas en B550. En relación a X570, sí que se encontrarían modelos que igualan y superan el precio suministrado por esta placa. Con relación a esto, si esta placa no te llega a convencer en cuanto a las características o el precio que suministra, en la descripción estarás encontrando un enlace con más opciones que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente. Pero así como cada una de estas características llegan a ser importantes para nuestra construcción,
construcción, el reconocer aquellas ventajas que nos pueda suministrar esta placa base es fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Entrega de energía, uno de los apartados más importantes a la hora de realizar un ensamble, por lo menos en la gama alta, y más si lo enfocamos al overclock, se trataría del URM. En este caso nos encontraremos con un diseño de 16 fases de alimentación, 12 dedicadas para su subcore y 4 para su SOC. La cuestión acá es que, como en muchas de las placas en B550 y X570, nos encontraremos con el uso de dobladores para la construcción de estas fases, y en este caso tanto las fases para su subcore como las fases para su SOC mantienen dobladores. Esto propiamente no la destaca como un diseño malo, pero sí que se encontrarían mejores diseños, ya sea ante el uso de riel dividido o propiamente sin doblar la señal. En este caso los dobladores afectan en el sentido de que retrasan el pulso y que pueden no llegar a dar un uso simultáneo de cada una de las fases que se describen, pero esto también reduce la carga por fase y por ende temperaturas, aunque el principal objetivo es reducir el costo en su fabricación. A pesar de todo esto descrito, el diseño fácilmente se puede situar dentro de los mejores hoy en día en relación a temperaturas, y con leves diferencias a favor de modelos como la B550 Brushmaster. La cuestión es que esta diferencia es mínima, pero se acercaría más al diseño de la B550 Aorus Pro, una Tomahawk de MSI, una Rock Street de Asus, y que de nuevo no la llega a describir como un diseño para nada malo, pero sí se debe tener en cuenta que no es de los mejores actualmente. De hecho, comparte diseño ante placas como la B550 Steel Legends, con la diferencia de que las fases para su SOC se verían reducidas, y además de esto, un cambio en la disipación utilizada que favorece en la reducción en la temperatura, pero se sigue preservando básicamente el mismo diseño. Todo esto a la final nos da un muy buen diseño, pero no llega a ser el mejor que se encontraría actualmente, y lo debemos tener en cuenta más por el precio de la misma. Ventajas adicionales que encontraremos dentro de esta placa base. Aquí sumaré algunos de esos apartados que se pueden sumar para nuestras ventajas, a fin ya sea propiamente de reducir los costos finales para nuestras construcciones o preservar la seguridad de los mismos. Ante esto, nos encontraremos por ejemplo con el triple reforzamiento en su PCI Express X16 principal, que nos va a permitir reducir la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado. En este caso es importante el mantener este reforzamiento disponible para las 3 conexiones, si es que requerimos del uso simultáneo de GPUs a través de Crossfire. Otra de esas ventajas que se encontraría en este caso se trataría del añadido de las 4 conexiones adicionales a SATA que se nos van a presentar gracias al controlador ASM 1061 disponible dentro de la misma, y que pocas placas en el mercado sumarían. Aquí, gracias al chipset de empleado, ya dispone a su vez de las conexiones ante PCI Express 4.0. En este caso, al igual que el resto de las placas en B550, se da soporte a través de su PCI Express X16 principal y su M.2 principal. Pero adicional a esto, también encontraremos soporte para su segundo PCI Express con el formato X16. Adicional a esto, los dos M.2 presentados por esta placa mantienen una disipación pasiva a fin de aquellos dispositivos que puedan dar registros en la temperatura elevados. Se mantiene una tarjeta dedicada tanto para Wi-Fi 6 como Bluetooth 5.1, una conexión Ethernet de 2.5 gigabits. Es una de las pocas placas en ASRock que mantienen el sistema de BIOS Flashback Button para realizar actualizaciones del sistema, tan solo contando con un suministro de energía hacia la placa y sin sumar el CPU para este proceso, y que será importante ante las nuevas generaciones como los Ryzen 5000. Se mantiene uno de los mejores codecs de audio dentro de la placa base, y más allá de esto realmente no podemos llegar a sumar algo adicional. Se encontrarán apartados que la seguirán destacando dentro de la gama alta, pero lo cierto es que también se encontrarían dentro de la normalidad para este tipo de placas. Pero aunque cada una de las ventajas suministradas destaquen la misma como un tope de gama en el mercado, lo cierto es que no dejaría de estar excepta de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aquí, aunque sean pocos, esos apartados propiamente por la gama a la cual hace parte una placa base como esta, lo cierto es que sí se van a encontrar problemas, por ejemplo en anchos de banda compartido. En este caso, al utilizar cualquiera de los dos PCI Express X1 de la placa, el último PCI Express con el formato X16 que estaba corriendo por 4 pasará a correr por 2. Realmente no hay un gran problema con respecto a esto, aunque exista, lo cierto es que muchas veces no llegamos a ocupar estas conexiones simultáneamente, por lo cual
es más a dependencia del ensamble que estemos planeando. Y no tan solo se presentará en esta placa, varios modelos tienden a deshabilitar los puertos SATA o jugar con los PCI Express. Lo bueno detrás de todo esto es que los puertos SATA presentan un controlador independiente, por lo cual llegan a influir en esta limitación. Aparte de esto, el resto de desventajas que se pueden sumar serían más en relación en comparación con otras placas base, y más en concreto en chipset como el X570, donde se encontrarían por ejemplo mayor presencia de conexiones en PCI Express 4.0, tanto desde el lado de los M.2 o propiamente desde los puertos de expansión, pero de nuevo es un tema más afín del ensamble que tengamos en mente, o por ejemplo el que no disponga de slide, que tampoco es un punto de validez muy fuerte, por lo menos en el gaming hoy en día. Más allá de esto, el único problema que se puede sumar aparte de características en específico se trataría de su precio, ya que actualmente es la placa más costosa en B550, comparándose con modelos en X570 sin llegar a ofrecer algunas características que estas placas se incluyen. El problema con esto es que el aumento en cuanto a costo está bien siempre y cuando se justifique con características dentro de la placa base, y lo cierto detrás de todo esto es que el único añadido extra que se sumará con respecto a otros modelos de menor costo se trataría de una segunda conexión en PCI Express con formato X16 en la versión 4.0 y corriendo por 8, y aparte de esto las conexiones a SATA suministradas por el controlador adicional. El resto de añadidos son comparables y se encuentran en placas con precios bastante reducidos con respecto a esta, pero evidentemente es una placa donde se le dan muchos cuidados en apartados estéticos, y es donde mayor hincapié hace una placa como estas y donde se refleja su precio. En conclusión, nos encontraremos con una placa que pertenece a la gama alta sin lugar a duda. No vas a tener problemas con soporte overclock o básicamente dar compatibilidad ante los componentes que requerimos, pero el problema de nuevo es su precio, ya que lo cierto es que modelos en B550 pertenecientes a la gama alta también dan soporte a componentes y procesadores destinados también hacia el overclock, con precios mucho más reducidos, y aquí, a diferencia de X570, no se mantienen algunas características generales que lleguen a destacar por este precio, ni mayor cantidad de conexiones en PCI Express 4.0, añadidos extra como Thunderbolt en caso de sí estar destinada a la conectividad o alguna característica distinguible. Sí que se encuentran algunos añadidos extra con respecto a otras placas base, pero no son el determinante por el cual valga la pena hacer una inversión tan amplia en esta placa. Lo único realmente justificable, entre comillas, por este precio sería su diseño, y esto ya es un factor a elección de cada usuario. El resto de características, como ya te dije, están bastante bien, pero son características que también se pueden encontrar en placas con precios más reducidos, y solo estaríamos pagando un excedente por pequeños apartados, como ya sea las conexiones a SATA adicionales o este PCI Express 4.0 adicional antes mencionado. En cuanto a la compatibilidad con procesadores, no se encuentra ninguna limitación. Puedes incluir desde Ryzen 9 5950 hasta modelos inferiores, y para tarjetas de video más de lo mismo, opciones como 3090, 3080, RX 6900, 6800 nos funcionarán sin problemas. Recuerda que en la descripción estarás encontrando un enlace con los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.